Proceso de normalización de datos. El proceso de normalización de datos consiste en transformar los valores de la información de un formato no aceptado a un formato aprobado que sea útil para su utilización en el proceso de ciencias de datos. Al igual que en los procesos de limpieza de datos, se busca con la normalización eliminar la inexactitud e incoherencia de los conjuntos de datos, que se da en muchos casos debido a la integración de información de diversas fuentes. De la calidad y de la correcta realización de estas actividades dependerán en gran medida los resultados de los ejercicios de ciencia de datos que se realicen. El proceso de normalización de datos se puede dividir en 4 pasos. 1. Definir la norma a aplicar. El primer paso consiste en definir o identificar la norma que satisface las necesidades de la organización. La mejor manera de realizar esto es definir un modelo de datos para la organización, donde se representará el estado ideal al que deben ajustarse los datos de las diversas fuentes de información. En este modelo de datos se deberán identificar los activos de datos, como también definir los campos y sus detalles, los tipos de datos adecuados, los límites de caracteres, los patrones, los formatos, por ejemplo los relacionados con las fechas, las unidades de medida y los dominios de valores, para los campos categóricos. 2. Probar el estado de los datos. Una vez definida la norma a aplicar, se verifica qué datos se ajustan a esta mediante el análisis de registros y atributos, la comparación y validación de patrones y el uso de diccionarios de datos. Este análisis debe finalizar con un informe sobre el perfil de la información, en el que se consolide cuántos de los datos analizados cumplen con las normas establecidas y cuáles deben transformarse. 3. Transformar los datos. El siguiente paso consiste en convertir los valores identificados como no conformes, es decir, que no cumplen las normas establecidas en un formato ya normalizado. Esto puede incluir transformación de los tipos de datos de los campos y de patrones y formatos, por ejemplo los relacionados con correos electrónicos que deben cumplir con un patrón definido o el caso de las fechas, las cuales se deben manejar siempre en el mismo formato para que sean comparables. Cambios de unidades de medida, como la conversión de los precios a una moneda establecida, ampliación de valores abreviados, eliminación de ruido presente en los valores de los datos, cadenas adicionales que no agregan valor y reconstrucción de valores. Estas transformaciones se pueden realizar de forma manual o mediante herramientas automatizadas. 4. Probar nuevamente. Una vez aplicado el proceso de transformación para que los datos cumplan con la norma definida, se recomienda realizar nuevamente el proceso de prueba sobre el conjunto de datos para detectar errores de estandarización. Igualmente se aconseja utilizar los informes previos y compararlos con los últimos resultados para identificar en qué medida los errores de datos fueron corregidos en el proceso de transformación.